Buenas tardes. El día de hoy le voy a presentar lo que es la acción de protección. En el 2008, con la creación de la nueva Constitución de la República del Ecuador, el Estado ecuatoriano adoptó un modelo de Estado constitucional de derechos y de justicia social. Asimismo, el Estado, con el fin de precautelar y de garantizar el goce pleno de los derechos, tanto constitucionales como fundamentales, crea medidas de protección para los mismos, como lo es la acción de protección. Ese de aquí entrará a aplicarse o a imponerse cuando existe algún tipo de vulneración de los derechos constitucionales o de aquellos contenidos de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como lo estableció en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 88, que establece que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública, no judicial, contra políticas públicas cuando suponga la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales y cuando la violación procede de una persona particular. Si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Asimismo, el Estado, con el fin de dejar en claro todos aquellos aspectos que regula la acción de protección, se establece en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Asimismo, podemos observar claramente que existen varios organismos que regulan lo que es el cumplimiento total de los derechos, ya sea todos estos organismos van de la mano, siempre buscando garantizar el goce pleno de los derechos que tenemos todas las personas. ¿Cuál es el objetivo de la acción de protección? La acción de protección tiene como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. También tiene la declaración de la violación de uno o varios derechos, la reparación integral de los daños causados por la violación de uno o varios derechos. Cuando en la sentencia de una acción de protección se haya declarado la violación a un derecho o varios derechos, se debe ordenar la reparación integral por el daño material e inmaterial producido. Dicha reparación integral va encaminada a que se restablezca la situación al estado anterior de la violación del derecho humano, en los casos en el que este fuere posible. Entre las medidas o formas de reparación integral tenemos la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento público y o privado, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud, entre otras. Otras características de la acción de protección que podemos destacar son: es de carácter universal, puesto que protege o ampara todos los derechos consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con las excepciones de los derechos protegidos por otras garantías jurisdiccionales antes mencionadas. Es de carácter preferente, puesto que su procedimiento debe ser sencillo, rápido, eficaz y oral en todas sus fases e instancias. No se debe aplicar las normas procesales comunes que tiendan a retardar su ágil despacho. La acción de protección solo finalizará con la ejecución integral a la sentencia o resolución. Constituye una acción de rango constitucional y de carácter extraordinario, que no responde a los procedimientos y normas de justicia ordinaria. Es de carácter subsidiario, puesto que se presenta cuando no existen otros mecanismos de defensa judicial adecuados
y eficaces para proteger el derecho violado. Puede presentarse en forma independiente o conjuntamente con medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen como objetivo evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre las medidas cautelares tenemos la comunicación inmediata a la autoridad o persona que podrá prevenir o detener la violación, la suspensión provisional del acto o de orden vigilancia de policía, la visita al lugar de los hechos, etc. En ningún caso se podrá ordenar medidas privativas de la libertad. Las medidas cautelares procederán cuando el juez o jueza tenga conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho o viole un derecho. Se considera grave cuando puede ocasionar daños irreversibles por la intensidad o frecuencia de la violación. No pueden haber medidas cautelares cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias, cuando se trate de una ejecución de órdenes judiciales o cuando se interponga la acción extraordinaria de protección de derechos. La adopción y otorgamiento de estas medidas no constituirá un prejuzgamiento sobre la declaración de violación de derechos ni tendrá el valor probatorio en caso de existir acción por violación de derechos. El juez o jueza ordenará las medidas cautelares en forma inmediata y urgente en el tiempo más breve desde que se pidieron la petición. Para presentar las medidas cautelares, se seguirá el siguiente trámite. Cualquier persona o grupo de personas podrá solicitar medidas cautelares en forma oral o escrita ante cualquier juez o jueza. Si hay un juez o jueza, se procederá al sorteo. Podrán ser interpuestas conjuntamente con cualquier acción de protección de derechos constitucionales. Se tramitará previamente la resolución de las acciones que se declara la violación de derechos. Alcance. Luego de haber verificado la vulneración de los derechos del accionante a la seguridad jurídica y debido al proceso en la garantía de la motivación jurídica, por parte de los jueces de la sala se ha corroborado el cumplimiento del primer presupuesto para proceder a revisar a fondo de lo decidido en la acción de protección. Dentro de esta garantía jurisdiccional corresponde que la Corte Constitucional realice un control de la actividad de los jueces en su labor jurisdiccional, con la finalidad de verificar si se vulneran los derechos en el marco de un proceso, pues como lo han señalado en varias sentencias la Corte Constitucional, esta acción no constituye a una nueva instancia de revisión de las decisiones tomadas por los jueces inferiores. Todo esto es con el propósito de delimitar el ámbito de la acción de esta Corte y de la materia. La presente causa es preciso revisar conforme fue alegado la accionante en la acción de protección y que no se limite la protección de violación de los derechos por parte del objeto de análisis se pronuncia el gobierno autónomo y las emergencias. Que no se limite a los jueces de la sala. Además, la acción extraordinaria de protección brinda a la Corte acceso a los expedientes de los procesos constitucionales. También resulta una vía apta para que este organismo ejerza las atribuciones referidas. También el criterio de la relevancia nacional se refiere a casos que involucran luchas de movimientos sociales o grupos de intereses, así como aquellos que evidencian la repetición de un patrón práctico. Todo esto igual es relacionado con las circunstancias políticas y sociales. Por otro lado, el criterio de observancia de precedente guarda la relación con el control de actividad jurisdiccional de los jueces, lo que conforma parte del objeto y de la acción extraordinaria de protección.
La Corte declara que el derecho al cuidado está incluido en los derechos enumerados. Como explicó la Corte, el derecho a la salud sexual y reproductiva requiere específicamente que el Estado respete, proteja y cumpla el derecho. El cuidado puede ser ejercido por titular como el derecho al autocuidado o como una obligación y responsabilidad de cuidar a otras personas, entidades o el Estado. Como derecho reconocido, el derecho al cuidado permite a una persona o grupo de personas hacer o no hacer algo y exige que terceros hagan o no lo hagan algo. El, el titular de los derechos puede tener expectativas positivas y negativas, investigar y sancionar a las personas que obstruyan, restrinjan o impidan el amamantamiento o el ejercicio del derecho al cuidado. Las mujeres no tienen obligaciones de notificar a su empleador sobre el embarazo, pero dicha notificación debe tener lugar para poder ejercer el derecho al cuidado en el trabajo. La Corte discute cómo el derecho al cuidado interactúa con diversos tipos de empleo, incluyendo los contratos de servicios ocasionales, los nombramientos y los cargos de libre nombramiento y remoción. La Corte describe múltiples indicadores que se deben utilizar para crear nuevas políticas públicas y para evaluar cómo garantizar el cumplimiento del derecho al cuidado. Los indicadores estructurales requieren el reconocimiento del derecho en el sistema legal del Ecuador, la existencia de un aparato institucional que cumpla los derechos reconocidos y políticos, planes y programas para implementar los derechos. Los indicadores del proceso deben medir la calidad y la magnitud de los esfuerzos que hace el Estado para implementar los derechos, midiendo el alcance, la cobertura, el contenido de las estrategias, los planes, los programas o las políticas u otras actividades de intervención específicas, destinadas al cumplimiento de los objetos que corresponden a la realización de un cierto derecho. Los indicadores de resultado deben medir el impacto real de las estrategias, los programas y la intervención del Estado y deben proporcionar una medida comparable y verificable cuantitativamente de cumplimiento progresivo del derecho. Significado del caso. Aunque la Corte afirma que el derecho al cuidado de las mujeres embarazadas y lactantes ya existe en las leyes del Ecuador, este caso sirve como reconocimiento formal del derecho, de quiénes son las titulares, quiénes están obligadas a cumplirlo y cómo puede ser violentado en el lugar de trabajo. Formalizar el derecho al cuidado es una manera de que esta carga no solo pese sobre las mujeres y de asegurar que los empleadores no discriminen contra la menor cantidad de mujeres que trabajan actualmente. Resulta crucial que la Corte ordene a ciertos órganos crear nuevas políticas y reforzar la legislación, así como desarrollar indicadores para medir la eficiencia de la ley a la hora de proteger el derecho a... Como conclusión, queda a mano de los jueces de instancia y de las Cortes Provinciales de la Justicia la aplicación eficaz de las garantías constitucionales, acorde con los estándares internacionales de los organismos internacionales de derechos humanos, y esa responsabilidad recae en especial fuerza en la máxima instancia de control constitucional, como es la Corte Constitucional, para que realice un adecuado procedimiento al escoger y tramitar las acciones constitucionales que lleguen a su conocimiento y de esta manera sentar jurisprudencia vinculante en materia constitucional que haga que las acciones constitucionales y en especial las de acción de protección un mecanismo adecuado y efectivo para la protección de los derechos humanos en el Ecuador. Muchas gracias.